Hola a todos, mi grupo, conformado por Dayana, María, Franco Izarra y mi persona Ángel Rodríguez, venimos a exponer sobre la represa del Guri. El embalse del Guri es el embalse más grande de Venezuela y por extensión y volumen es el segundo cuerpo lacustre más grande del país, solo superado por el lago de Maracaibo. La central hidroeléctrica Simón Bolívar se encuentra ubicada en el estado Bolívar sobre el río Caroní a 90 kilómetros de Puerto. Es la principal fuente de energía eléctrica de Venezuela, donde puede generar hasta el 60% de la electricidad del El Guri, además de su uso primario como fuente de energía hidroeléctrica, está siendo utilizado desde la década de los 90 como como un reservorio de agua potable para el consumo humano e industrial para las ciudades de Upata y Simón, Ciudad. El complejo consiste en una enorme represa de concreto que retiene las aguas del río Caroní, formando un gran embalse o lago artificial de un área inundada de 4.200 kilómetros cuadrados, llamado Laguna de Guri. Detrás de esta muralla de concreto de 1.2 kilómetros de longitud y 162 metros de altura, se almacena hasta un volumen de 135.000 millones de metros cúbicos de agua, con una capacidad aportante de 5.000 metros cúbicos por segundo. Este sistema hidroeléctrico, suministrado por el río Caroní represado en el lago Guri, es posible debido al volumen de agua almacenado, así como el caudal promedio del sistema fluvial Caroní-Paragua, que aporta un promedio de casi 5.000 metros cúbicos por segundo, debido a la intensidad de las lluvias en la cuenca alta de ambos ríos. El aliviadero cuenta con 3 canales y 3 compuertas radiales. Estas compuertas radiales tienen 15.24 metros de ancho y por 20,76 metros de altura, que permite la salida del exceso de agua en las épocas de lluvia, con un caudal aportante máximo de 270.000 metros cúbicos por segundo. La diferencia de altura entre el nivel de la laguna y el cauce del río, aguas abajo, permite aprovechar la fuerza de gravedad para mover turbinas conectadas a generadores. El agua cae por grandes compuertas y pasa a alta velocidad por tuberías hacia la casa de máquinas subterránea. Allí tenemos un número de 20 turbinas tipo Francis, de gran tamaño, transformando la fuerza hidráulica en energía mecánica de rotación, llegando a velocidades de 90 revoluciones por minuto. Este movimiento acciona los generadores que producen la electricidad hasta una capacidad de 10.000 megavatios. Luego, el agua sigue su curso normal por el río Caroní hacia el Orinoco. El proceso se repite de forma continua, permitiendo aprovechar este recurso renovable en una planta que lleva operando desde el año 1986. La subestación Guri está conformada por patios donde se encuentran los transformadores y torres para enviar la carga. Es el principal desarrollo del complejo energético de la cuenca baja del río Caroní. La construcción de la presa ha tenido impactos significativos en el medio ambiente, afectando los ecosistemas locales y la fauna del río Caroní. La inundación de grandes áreas terrestres para formar el embalse también ha desplazado comunidades indígenas y ha alterado el paisaje. La central está equipada con un complejo sistema de control y monitoreo, además de estructuras auxiliares con casas de máquinas y sistemas de desagüe. La empresa estatal Corpoelec es la encargada de la operación y mantenimiento de la central, asegurando su funcionamiento y gestión adecuada. A lo largo de los años, la presa del Guri ha enfrentado desafíos relacionados con la gestión del agua, la baja precipitación en años de sequía y problemas de mantenimiento e inversión. La presa del Guri no solo es un ícono en la infraestructura eléctrica en Venezuela, sino también un componente clave en la política energética del país, jugando un papel central en el abastecimiento de la electricidad y el desarrollo de la región. Hola, soy Dayana Contreras y les hablaré del tratamiento de fundaciones.
El tratamiento de las fundaciones de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, comúnmente conocida como Represa de Gurí, en Venezuela, implica una serie de proyectos de rehabilitación y modernización destinados a extender su vida útil, mejorar su eficiencia operativa y garantizar la estabilidad y durabilidad de esta megaestructura fundamental para la generación de energía eléctrica de nuestro país. Estudio geotécnico. Antes de la construcción, se realizaron estudios geotécnicos para evaluar las características del diseño y las rocas en el sitio. Esto incluye la resistencia, la compresibilidad y la capacidad portante del terreno. Diseño de fundaciones. Dependiendo de los resultados del estudio geotécnico, se diseñan las fundaciones adecuadas. En este caso, del Guri, se utilizaron fundaciones profundas, como pilotes, para soportar el peso masivo de la represa y asegurar su estabilidad. Drenaje y control del agua. Es crucial controlar el agua subterránea para prevenir problemas de erosión y asentamientos. Se implementan sistemas de drenaje para desviar el agua y mantener la integridad de las fundaciones. Monitoreo continuo. Se llevan a cabo inspecciones y monitoreo continuo para detectar cualquier signo de movimiento o deterioro de las fundaciones. Esto incluye el uso de instrumentos geodésicos y piezómetros para medir desplazamientos y niveles de agua. Mantenimiento y reparación. En caso de que se detecten problemas, se realizan trabajos de mantenimiento y reparación. Esto puede incluir la inyección de lechadas para mejorar la capacidad portante del suelo o reforzar las estructuras existentes. Y finalmente, la investigación y desarrollo. Se continúan realizando investigaciones para mejorar las técnicas de construcción y mantenimiento de fundaciones, adaptándose a las condiciones específicas del entorno geológico y climático de la región. ¿Por qué es importante el tratamiento de fundaciones? Las fundaciones de una presa tan grande y compleja como Guri soportan enormes cargas y están expuestas a diversos factores que pueden comprometer su integridad a largo plazo. Estos factores incluyen la presión estática, pues la enorme masa de agua contenida en el embalse ejerce una presión constante sobre la fundación. Movimientos sísmicos. La región donde se encuentra el Guri es sísmicamente activa, por lo que las fundaciones deben diseñarse para resistir terremotos. La erosión. Los procesos erosivos pueden debilitar el terreno de fundación con el tiempo. Y finalmente, las cargas térmicas. Las variaciones de temperatura pueden generar tensiones en la estructura y en el terreno de fundación. Tratamientos típicos en fundaciones de presas. Los tratamientos específicos aplicados a las fundaciones de Guri pueden variar, pero algunos de los métodos más comunes en este tipo de estructuras incluyen la excavación y reemplazo. Consiste en excavar el material de fundación de baja calidad y reemplazarlo por otro más competente como el concreto. Inyecciones. Se inyectan materiales como cemento, resinas o bentonita en el terreno para mejorar su resistencia, impermeabilidad y capacidad de carga. Drenajes. Se instalan sistemas de drenaje para interceptar y conducir el agua subterránea, evitando así la presión hidrostática de la fundación. Refuerzos. Se pueden colocar elementos de refuerzo como pilotes o muros de contención para aumentar la capacidad de carga del terreno. Y monitoreo continuo. Se utilizan instrumentos para medir los desplazamientos, deformaciones y presiones en la fundación, lo que permite detectar cualquier anomalía en el tiempo. Consideraciones específicas para Guri. Dada la magnitud de la presa de Guri y su importancia estratégica, es probable que se hayan adoptado medidas de tratamiento de fundaciones muy rigurosas. Algunas consideraciones específicas podrían incluir el estudio geotécnico detallado. Antes de iniciar cualquier tratamiento, se debe realizar un estudio geotécnico exhaustivo del terreno de fundación para conocer sus características y determinar el tratamiento más adecuado. Materiales de alta calidad. Los materiales utilizados en los tratamientos deben ser de alta calidad y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. Control de calidad riguroso. Se deben llevar a cabo un control de calidad riguroso durante la ejecución de los trabajos para garantizar que se cumplan los estándares establecidos. Y el mantenimiento preventivo. Es fundamental establecer un programa de mantenimiento preventivo para inspeccionar periódicamente las fundaciones y detectar cualquier signo de deterioro de las mismas. Un saludo a todos, mi nombre es María Pérez y yo les voy a hablar acerca del tipo de suelo en el embalse del Guri. Este embalse, siendo un cuerpo de agua artificial de gran envergadura, no presenta un tipo de suelo uniforme en su fondo. La diversidad geológica de la zona, combinada con los procesos de sedimentación y erosión que ocurren naturalmente en un embalse,
dan como resultado una variación significativa de las características del suelo a lo largo de toda su extensión. Entre los factores que influyen en la variabilidad del suelo, tenemos los siguientes. Número 1. La geología de la región. La cuenca del río Caroní, donde se encuentra el embalse, presenta una diversidad de formaciones geológicas. Entre ellas incluyen las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Estas rocas, al ser erosionadas y depositadas en el fondo del embalse, contribuyen a la heterogeneidad del suelo. También tenemos los procesos de sedimentación. La sedimentación es un proceso continuo en los embalses y los materiales depositados varían en función de la distancia a la desembocadura de los ríos, la velocidad de la corriente, la densidad de las partículas y también varía según la época del año. Tenemos también la erosión entre estos factores. Los procesos erosivos, tanto en las riberas del embalse como en el fondo, pueden modificar las características del suelo a lo largo del tiempo. Y por último, tenemos la actividad sísmica. La región de Guayana, donde se ubica el embalse, es sísmicamente activa. Los eventos sísmicos pueden provocar deslizamientos de tierra y otros fenómenos que alteran el suelo. Características generales del suelo en el embalse del Guri. A pesar de la variabilidad, se pueden identificar algunas características generales del suelo en el embalse del Guri, basadas en los estudios realizados en la zona. Entre la primera característica tenemos materiales finos, es decir, predominan los materiales finos como arcillas, limos y arenas finas, producto de la sedimentación de los ríos Caroní y Paraguay. Como otra característica también tenemos la presencia de rocas. En algunas zonas, especialmente cerca de las márgenes y en las áreas más profundas, se pueden encontrar fragmentos de roca de diversos tamaños. Como otra característica está variaciones en la densidad. La densidad del suelo varía considerablemente dependiendo de la proporción de materiales de finos y gruesos, así como también del contenido de agua. Y como última característica tenemos la capa vegetal. En las zonas cercanas a las márgenes se puede encontrar una capa de material orgánico proveniente de la vegetación ribereña. Es importante considerar que el conocimiento detallado del tipo de suelo en el embalse del Guri es fundamental para diversas actividades de ingeniería civil, entre las que destacan el diseño de estructuras hidráulicas, es decir, la construcción de presas, compuertas, tuberías y otras estructuras hidráulicas requiere un conocimiento preciso de las características del suelo para garantizar su estabilidad y durabilidad. También debemos considerar el estudio de estabilidad de taludes. Los taludes de las márgenes del embalse están sujetos a procesos erosivos y pueden presentar problemas de estabilidad. Los estudios geotécnicos permiten evaluar estos riesgos y diseñar medidas de mitigación. También es importante considerar la evaluación de la calidad del agua. El tipo de suelo influye en la calidad del agua del embalse, ya que puede liberar contaminantes al agua o absorber contaminantes presentes en ella. Y por último, también es importante considerar el monitoreo de la sedimentación. El seguimiento de la sedimentación en el embalse es crucial para evaluar la vida útil de la obra y planificar futuras intervenciones. Conclusión. Podemos concluir que el suelo del embalse del Guri presenta una gran heterogeneidad debido a la diversidad geológica de la región y a los procesos de sedimentación y erosión. Esta variabilidad debe ser considerada en cualquier proyecto de ingeniería civil que se desarrolle en la zona. Fallas del Guri. La principal falla que ha tenido el Guri ha sido con el aliviadero. Mi nombre es Franco Izarra y vengo a contarles sobre los problemas de cavitación del aliviadero del Guri. El aliviadero del Guri está formado por 3 canales, los cuales están ubicados en el estribo izquierdo de la presa. El aliviadero cuenta con 3 canales y cada canal
Está formado por 3 compuertas, dando un total de 9 compuertas. En 1960 se desarrollaron los primeros ensayos para la primera etapa de la obra de la construcción de los aliviaderos. Estos ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Hidráulica San Antonio Falls de la Universidad de Minnesota. Dichos ensayos dieron por resultados ubicar el borde de los lanzadores bajo el agua, esto con el objetivo de generar una contracorriente para arrastrar los sedimentos hacia la estructura y de esta manera evitar la socavación. Los primeros alivios tuvieron lugar a principios de 1969. A finales de ese año se hicieron inspecciones y en el cual encontraron erosiones en el concreto al borde de los lanzadores. Y también encontraron erosiones en los muros laterales, como podemos ver por aquí. Al principio de 1970 se realizaron reparaciones con concreto epóxico, pero al final de 1970 volvieron a surgir dichas erosiones en el concreto. Se volvió a contratar los servicios del laboratorio San Antonio Falls y dieron como resultado, luego de varios ensayos, que había presiones negativas al borde de los lanzadores. Dicho laboratorio dio como solución colocar una cuña de 75 centímetros de longitud para modificar la geometría de los lanzadores y así generar presiones positivas en esta zona tan problemática. Además de las erosiones en el concreto, las socavaciones hicieron de lo suyo. Entre 1979 y 1980 se detectaron socavaciones de 10 metros en el sentido horizontal bajo el lanzador del canal número 2, de 9 metros bajo el lanzador del canal número 1. En el lanzador del canal número 3 se generó una erosión de 4 metros de profundidad. Se hicieron exploraciones subacuáticas y en esas exploraciones detectaron una falla inactiva en la zona. Dicha falla contaba con material blando, esquistos micaceos y arcillas. A principios de 1980, Edelca, que era la empresa que se encargó de la construcción de la presa, deja los servicios del laboratorio San Antonio Falls de la Universidad de Minnesota. Ellos deciden construir un laboratorio cerca de la zona del proyecto y construyeron un modelo hidráulico de escala 1:50 para realizar los respectivos ensayos. Aquí podemos visualizar cómo los bordes de los lanzadores fueron ubicados por encima del canal de restitución. El anterior método sugerido por el laboratorio San Antonio Falls dieron que eran sumergidos. Y en este caso se aumentaron la altura para generar un lanzamiento libre. También comenzaron a utilizar métodos de aireación. Unas empresas de Perú, de Moscú, dieron por sugerencia utilizar métodos de aireación de la lámina inferior de los fluidos de alta velocidad para prevenir la cavitación. Además de aumentar la cota de los lanzadores a un nivel superior para que se generara un lanzamiento libre, también se diseñaron dispositivos de aireación para darle aire a la lámina inferior del fluido para así evitar la cavitación. Aquí podemos ver que en cada canal se construyeron dos aireadores, el superior, como podemos detallar aquí, y el inferior. En junio de 1983 se ensayó los sistemas de aireación y vieron que en los canales se generaban presiones de menos 1,8 metros. Esas presiones se distribuían a lo largo del ancho del canal, con lo cual también era distribuido el aire que se le suministraba. Con dichos ensayos vieron que no generaba la cavitación no era suficiente para generar la erosión en el concreto. Durante la época de crecida, en 1983, se estuvieron visualizando 95 días los canales y vieron que trabajaban satisfactoriamente y los daños por cavitación no eran considerables. Si habían, era muy poquito y se reparaba esporádicamente.
Actualmente, con las modificaciones efectuadas, el aliviadero ha operado satisfactoriamente, lo que demuestra la efectividad de los sistemas de aireación. Aquí podemos observar cómo el agua sale del aliviadero aireada. Bueno, no hay nada que decir. Muchas gracias por su atención.